Existen tres tipos de movimiento. Alcanzar tipo 1. El movimiento tipo 1 empieza en descanso y termina en descanso. Naturalmente que este es el tipo más común. Su código inicia siempre con una R mayúscula, de reach, que es alcanzar en inglés. Seguidamente se coloca la distancia del desplazamiento de la mano y después el tipo de movimiento, el cual, según lo explicado anteriormente, puede ser A, B, C, D o E. Alcanzar tipo 2. Los movimientos de tipo 2 comienzan ya sea con descanso y terminan en movimiento o empiezan en movimiento y terminan en descanso. Su código puede iniciar con una M minúscula, únicamente cuando la mano está en movimiento al principio de un alcanzar. La ausencia de esta indica que el alcanzar no está en movimiento al principio. Esto seguido con una R mayúscula. Luego se coloca la distancia del desplazamiento de la mano y después el tipo de movimiento, el cual puede ser A, B, C, D o E. Por ejemplo, R, 6, C, M minúscula, indica que es alcanzar a 6 centímetros del caso C y que la actividad terminó en movimiento. Alcanzar tipo 3. El tipo 3 es tan solo una ampliación del concepto de alcanzar tipo 2. Mientras que el tipo 2 está en movimiento solo al principio o al final del movimiento, en el tipo 3 la mano está en movimiento tanto al principio como al final. Este movimiento es teóricamente posible, pero en la práctica casi nunca se presenta. Su código inicia con una M minúscula, luego una R mayúscula, de reach, que es alcanzar en inglés. Seguidamente se coloca la distancia del desplazamiento de la mano y después el tipo de movimiento, el cual puede ser A, B, C, D o E. Y finalmente, cuando la mano está en movimiento, se escribe una M en minúscula. Un ejemplo de alcanzar tipo 3 es el código M minúscula, R, 6, C, M minúscula. Indica que es un alcanzar a 6 centímetros del caso C y que la actividad inició y terminó en movimiento. Mover. Su abreviatura en las tablas es una M. Es el movimiento básico empleado cuando el propósito predominante es el llevar un objeto a un destino o lugar. Es el movimiento de la mano con un objeto en ella. En ocasiones está empujando un objeto o tirando de él. Existen tres casos diferentes para este movimiento, que son: mover caso A, mover el objeto a la otra mano o contra un tope, no requiere mucho control. Mover caso B, mover el objeto a una situación aproximada o indefinida. Mover caso C, mover el objeto a una situación exacta. Esto sucede cuando una o más piezas deben ser colocadas en un lugar exacto y no se tienen topes o guías. Existen tres tipos de movimiento. Mover tipo 1. Este tipo indica que la mano estaba en movimiento al iniciar el mover. Su código inicia con una M mayúscula de move, su significado en inglés, seguida por la distancia que recorre, y después el caso, ya sea A, B o C, y finalmente el peso neto efectivo, PNE, que se presenta en kilogramos. Por ejemplo, M8B5. La M indica el tipo de movimiento, seguida la distancia recorrida, que sería 8 centímetros. Luego la letra B, que significa el caso. Y por último, el peso neto del objeto, que en este caso serían 5 kilogramos. Mover tipo 2. Indica que la mano, cuando inicia o termina, está en movimiento. Su código inicia con una M en minúscula, únicamente cuando la mano está en movimiento al principio, seguida por una M mayúscula de move, su significado en inglés, seguida por la distancia que recorre la mano al llevar el objeto, el caso, ya sea A, B o C. Después, el peso neto efectivo, PNE, que se presenta en kilogramos, y cuando la mano está en movimiento, al final se escribe una M en minúscula. La ausencia de esta indica que no hay movimiento o que no continúa en movimiento. Mover tipo 3. Indica que la mano, cuando inicia la actividad y cuando la termina, está en movimiento.
Su código inicia con una M en minúscula, que indica movimiento al principio, seguida por una M en mayúscula de move, seguida por la distancia que recorre la mano al llevar el objeto, el caso ya sea A, B o C, y después el peso neto efectivo, que se presenta en kilogramos. Al final se escribe una M en minúscula, la que indica que hay movimiento al finalizar el evento. Un ejemplo de mover tipo 3 sería M minúscula, M mayúscula, 8, B, 5, M minúscula. La M mayúscula indica el tipo de movimiento, seguida de la distancia recorrida, en este caso 8 centímetros. Luego la letra B, que es el caso. Luego el peso neto del objeto, que serían 5 kilogramos. La M minúscula del principio y el final indica que se inició y se terminó el movimiento. Girar. Su abreviatura en las tablas es una T. Es el movimiento básico empleado para girar la mano, vacía u ocupada, por medio de un movimiento de rotación de la mano, la muñeca y el antebrazo, alrededor del eje mayor del brazo. Para su codificación, la primera letra que se usa es la T por girar en inglés, que se escribe turn, seguido por el número de grados girados y finalmente la distancia vencida durante el movimiento, representada con una S minúscula, M mediana y L alta. Por ejemplo, T45S, el movimiento es girar indicado por la T. Esta se realizó a 45 grados con una resistencia mínima, por eso se escribe la S. Los girar que no oponen resistencia con frecuencia se describen como alcanzar girar o como mover girar, dependiendo de su propósito predominante. Aplicar presión. Su abreviatura en las tablas es una AP. Es la aplicación de fuerza muscular para vencer la resistencia de un objeto en una forma controlada, acompañada de muy poco o ningún movimiento. Se distinguen dos casos que son: caso APA. APA se define como una vacilación, titubeo o interrupción del movimiento. El APA se lleva a cabo una vez que el miembro que lo lleva a cabo está totalmente orientado y ajustado para aplicar la fuerza, sin que se requiera un cambio en la forma de controlar o sostener el objeto. Para este caso, el valor siempre es de 10.6 TMU. Caso APB. APB comprende los componentes del APA, procedidos de un volver a coger, o sea, un reacomodo de los dedos sobre el objeto. Este reacomodo viene a ser un ajuste previo del cuerpo, que se hace para evitar una pérdida de agarre o la incomodidad al aplicar la fuerza. El valor siempre es de 16.2 TMU.